Luz en la oscuridad. Presentado por Belk Fanfics. Capítulo 17. Konoha. Soltando un suspiro cansado, cierta rubia firmaría otro pergamino antes de enrollarlo y colocarlo a un lado de los demás. Solo ha pasado una semana y siento que han sido meses, pensó con cansancio antes de abrir uno de los cajones y sacar una botella de sake junto con un platillo, en el cual se sirvió un poco para después beber. Soltando un suspiro reconfortante, cerró los ojos mientras escuchaba la puerta de la oficina ser abierta. Tsunade-sama debería estar trabajando, comentó una peli negra al ver cómo su líder bebía. Vamos Izune, dame el gusto, comentó sirviéndose otro trago. Lo siento, pero no, respondió mientras negaba con la cabeza y se acercaba a su maestra. Tomando la botella y el platillo se los quitó antes de colocarlos a un lado y mirarla con seriedad. Sé que es difícil, pero no falta mucho para que lo encontremos y lo traigamos de vuelta, expresó tranquila, así que por favor contrólese, pidió con algo de súplica. Su maestra siempre había tenido una fuerte adicción al alcohol, pero desde que se dio el destierro y casi inmediata desaparición del rubio, esta adicción se había dirigido a aliviar la culpa por no poder hacer nada por él y ahora solo servía para evitar el miedo a que no lo pudieran encontrar o a que algunas de las otras aldeas lo hicieran primero. Mirando con el ceño fruncido a su alumna, la señaló. Una semana. Una maldita semana y ni rastro de él, le reprochó tomando el platillo y la botella, colocándolos con brusquedad frente a ella. ¿Cómo esperas que me calme si no estoy más que sentada en este estúpido escritorio sin hacer nada, mientras él solo tiene varias recompensas por su cabeza? Continuó tomando un gran trago directo de la botella. Soltando suspiro pesado, colocó bajo con lentitud su cabeza. Por favor, no me pidas que me controle, pidió triste mirando de reojo una foto. Solo quiero saber si está bien, susurró. La peli negra solo miró con tristeza a su maestra. Yo también lo extraño, Tsunade-sama, murmuró antes de escuchar a alguien en la ventana. Jiraiya-sama, habló provocando que su maestra se levantara y mirara al peli blanco. ¿Lo encontraste?, preguntó con rapidez solo para volver a sentarse ante la negación de este. No. Pero traigo cosas preocupantes sobre el gaki, expresó rebuscando en su gabardina. ¿Qué es?, preguntó preocupada. Sacando un pergamino se lo entregó a la mujer, la cual comenzó a leer junto con Shizune, que se colocó a un lado de su maestra. Nunca visto, enojado, quien sea, corra, rubio, quiere, más, cruel, su cabeza. Monstruo leyó. ¿Qué es esto, Jiraiya?, le cuestionó con duda. Parecían un montón de palabras al azar en el sello de abajo, explicó recargándose en la ventana. Colocándole chakra al sello, ambas mujeres abrieron sus ojos al ver un pequeño libro quemado. Esperando unos segundos, el peli blanco habló. Hace 2 días, cerca de la frontera con Tsuchi no Kuni, se visualizó una gran cortina de humo. Comenzó con seriedad, siendo escuchado con atención por ambas mujeres. Cuando la vi pensé que Iwa había intentado ingresar al país, así que en cuestión de pocas horas ya estaba en la zona con ayuda de mis invocaciones. Cuando llegué me encontré con unas llamas moradas que ardían con intensidad, sin embargo no había cuerpo, solo, siguió antes de ser interrumpido. ¿Una base de Orochimaru?, cuestionó la Senju con el ceño fruncido, recibiendo un asentimiento del peli blanco. Ya lo conocemos, así que el tiempo que me tardé en llegar fue más que suficiente para que agarra todas sus cosas antes de irse. Sin embargo, entre las llamas encontré ese libro a punto de volverse cenizas. Se detuvo por unos segundos para señalar las palabras. Esas palabras han sido las pocas que he podido entender, concluyó antes de volverse a cruzar de brazos. Shizune solo miró al Sannin con intriga. Rubio, el único rubio en el que pienso es, no, concluyó, ya que sus ojos se abrirían de par en par. Jiraiya, cuestionó la Senju en un tono bajo y venenoso. Si lo que pensaba era cierto, tendría la cabeza de su ex compañero. Nunca lo había pensado, pero Orochimaru es muy vengativo, tú y yo lo sabemos, y con el gaki habiendo frustrado sus planes hace años. Se detuvo recordando el suceso con seriedad antes de ver cómo la mujer se levantaba. Anbu, gritó para que de inmediato apreciara Neko. Tráeme a los Jounin y Chunin más aptos para una misión de rastreo.
Combate y recuperación, ordenó con dureza. Ay, dijo la Ambu mientras desaparecía, pero Tsunade-sama no sabemos por dónde empezar, cuestionó con duda. Mirando al peli blanco lo señaló, irás con ellos, no debemos perder más tiempo, declaró antes de mirar a su aprendiz, tú también vas, agregó antes de sentarse y cruzar sus brazos sobre su pecho. Ay, respondió antes de mirar al peli blanco. Jiraiya-sama, ¿cómo lo localizaremos? Cuestionó con duda. No lo sé, pero como dice Tsunade no podemos perder tiempo si no Orochimaru lo encontrara y es lo que menos queremos, agregó mientras comenzaba a pensar en cómo localizar al rubio. No dejaré que sí quiera te le acerques, Orochimaru pensó mientras esperaba a la llegada del grupo. UZU. En un arroyo se encontraba Naruto pescando unos cuantos peces. Veamos 1, 2, contó un niño a su lado mientras señalaba uno por uno a los peces que había en una canasta. 6, expresó con alegría cerrando sus ojos. 8, agregó el rubio mientras que el niño solo abrió los ojos solo para ver a 2 pescados más sobre la canasta. 8, asintió antes de ser subido sobre los hombros de su padre, el cual levantó la canasta para de inmediato comenzar a caminar. Tousan, ¿quiénes son las 2 chicas con el pelo rojo? Preguntó recordando a las 2 chicas llegar antes de que él y su padre salieran. Son unas conocidas mías, respondió aunque no sabía si en realidad eran sus primas o solo amigos. No es que estuviera muy acostumbrado a tener un clan. Mientras caminaban con dirección a su hogar recibieron algunos saludos por parte de los demás habitantes. Kaasan, llegamos, gritó Arashi bajándose de los hombros de su padre antes de comenzar a correr hacia la sala donde su hermano examinaba una espada de madera. ¿Qué haces, Nii-san?, preguntó mientras se acercaba siendo observado por el Uzumaki con una sonrisa antes de ingresar a la cocina. Acercándose a la mujer que sonreía colocó la canasta a un lado antes de abrazarla por la espalda. Volvimos, susurró a su oído antes de darle un beso en la mejilla sacándole una sonrisa a la mujer, sonrisa que él imitó. Horas después en una habitación una pelirroja estaba despertando. ¿Dónde estoy?, se preguntó mientras con una de sus manos tanteaba a su derecha antes de sentir la familiar sensación de sus lentes. Colocándose los parpadeó un poco antes de levantarse y observar a su alrededor encontrándose con una habitación bastante ordenada. Raro, lo último que recuerdo es. Recordó antes de levantarse rápidamente. Tayuya, gritó. Mientras que abajo la susodicha se encontraba tratando de tocar su flauta solo con su brazo izquierdo antes de escuchar un grito. Grito que la hizo soltar un suspiro. Ya se despertó, se dijo antes de guardar su flauta para después con ayuda de una muleta dirigirse a las escaleras. Ingresando la habitación fue rápidamente derribada por la otra chica. Quítate, de Amando Tayuya con dolor mientras con su brazo bueno trataba de quitarse a Karin. ¿Estamos bien?, preguntó sin soltarla. Poniendo los ojos en blanco consiguió separar a la molestia. ¿Tú qué crees?, respondió con sarcasmo mientras se sentaba y acomodaba las vendas de su brazo derecho. Sentándose en el suelo miro a Tayuya y observo cómo su brazo derecho estaba vendado e inmóvil. Lo siento, murmuró. Soltando otro suspiro tomó la muleta y se levantó para después extender su mano hacia Karin, acción que ésta aceptó. Gracias, agradeció. Sí, ahora vamos a buscar al idiota, expresó dándose la vuelta. Una vez salieron de la casa tardaron varios minutos en llegar a un pequeño claro. Idiota, llamó a cierto rubio que tenía una espada de madera. Deteniéndose por el sonido de Tayuya llamándolo miro al frente. Bien, Inari, descansa, ordenó al chico frente a él que mostraba grandes signos de cansancio. Bien, respondió con cansancio poco antes de derrumbarse en el suelo. Así que este es un entrenamiento, murmuró antes de con ayuda de la espada levantarse y a paso lento dirigirse a donde se encontraban su madre y hermano sentados debajo de un árbol. Riendo un poco ante las palabras del chico, el rubio se acercó al dúo de pelirrojas. Veo que despertaste, comentó viendo a Karin. ¿Quién eres?, cuestionó con curiosidad. Soy Uzumaki Naruto, respondió sorprendiendo a la chica. Uzumaki, exclamó en un ligero tartamudeo mirando a Tayuya. Sí, el idiota aquí es un Uzumaki, respondió mientras lo señalaba. Pero ¿cómo?, cuestionó de nuevo ganándose otro suspiro de la pelirroja. Idiota, por favor explícale.
pidió con cansancio antes de alejarse, ocasionando un ceño fruncido en Karin ante la actitud de la susodicha. Negando ligeramente el rubio miró a la chica. Bueno, es una larga historia, así que mejor empiezo, comenzó con tranquilidad. Escuchando con atención la historia que le hizo experimentar varias emociones que empezaron en sorpresa para después transformarse en tristeza cuando le preguntó de qué pueblo era, por lo que terminó descubriendo parte de su pasado. Sin embargo, esa tristeza desapareció al saber lo que ahora planeaba, nada más que una vida tranquila con su familia, y que a pesar de que apenas se conocían los incluía a ella y Tayuya, generando en ella una extraña sensación de bienestar. Sonriendo, el rubio la llevó en donde estaban los demás descansando y por lo que vio a punto de montar un picnic. ¿Quién eres, tú?, cuestionó el niño con inocencia. Sonriendo, Karin se arrodilló y miró al pequeño. Soy Karin. ¿Y tú?, preguntó de vuelta aún sonriendo. Mi nombre es Arasi, exclamó con alegría antes de que con su mano señalara a los demás. Él es mi Nii-san, mi Kaa-san y mi Tou-san, declaró con alegría mientras los señalaba uno por uno, sacándole una sonrisa a todos, incluida una pequeña Atayuya que estaba un poco alejada. Sentándose a un lado de Tsunami, el Uzumaki la abrazó de la cintura con uno de sus brazos antes de tomar el plato que estaba enfrente de él mientras poseía una sonrisa. A partir de ahora las cosas solo podían ir a mejor, zorrito, expresó Arasi mientras se acercaba a un zorro que había sido atraído por el olor de la comida. Olfateando el aroma de la comida, la zorrita, en lugar de tomarla y salir corriendo, se quedó mirando hacia el rubio extraño. Pensó con duda mientras la miraba con detenimiento. Hay algo familiar en ella, analizó aún observándola. No notando ninguna negativa o hostilidad del grupo, la zorrita iba a mordisquear la cómoda de Inari, el cual con rapidez tomó el plato. «Oh no, es mío», declaró colocando el plato en su regazo, aunque la zorrita, en lugar de asustarse por la acción, simplemente se subió al regazo de este y ahora sí comenzó a comerse la comida. «Oye», protestó bajo la risa de los demás. «Creo que le agradas, Gaki», se burló Tayuya ganándose una mirada enojada del chico. Riéndose un poco ante el problema de su hijo mayor, Tsunami sacó otro plato con comida y se lo entregó a Inari, el cual lo agarró y comenzó a comer. «¿Podemos quedárnoslo?», preguntó Arasi con alegría mientras la comenzaba a acariciar. «No», expresó Inari con recelo, «no perdonaría lo de su comida». Terminando de comer la ex comida de Inari, la zorrita soltó un bostezo antes de frotarse contra Inari mientras daba vueltas antes de recostarse. «Solo si ella quiere, Arasi-chan», respondió el rubio con una sonrisa. «Jejeje, creo que sí», expresó Karin, aunque Inari solo frunció el ceño. «Vamos, Inari-chan, viste que teníamos más comida», dijo Tsunami, que al igual que los demás sonreía. «No», respondió con ira, pero cuando miró hacia abajo no pudo mantener su ira al ver cómo la zorrita dormía tranquilamente sobre su regazo. «Bien», dijo soltando un suspiro en derrota para después con cuidado comenzar a acariciarla bajo la mirada de los demás. Mizu no Kuni. En un puerto pesquero a las orillas de la capital se observaba un grupo de 12 shinobis abordando un barco. «Muy bien, todos fuera», ordenó el líder a los pasajeros, los cuales con miedo comenzaron a salir lo más rápido que podían, con excepción de uno, el cual fue detenido por el líder. «¿Eres el capitán?», cuestionó el sujeto. «No», respondió. «Te hice una pregunta», le gritó mientras sacaba un kunai y se lo colocaba en el cuello, llenando de más miedo al sujeto. «Ese». «Sí, tartamudeó bien», se dijo el líder antes de aventarlo de regreso a la cubierta. «Nos llevará aquí», le dijo mientras sacaba un mapa y se lo aventaba. Asintiendo con el sujeto se levantó y con rapidez se dirigió al timón mientras que el resto de ninjas desataban las cuerdas para por fin zarpar. «Señor», llamó uno de los ninjas. «¿Qué sucede?», preguntó el líder con seriedad. «¿Por qué nos dirigimos a aquella isla desolada?», le cuestionó. «Sí, porque nos dirigimos y no es más que un lugar sin interés alguno para nosotros», agregó otro. «Además, porque no le avisamos a Yagura-sama», cuestionó otro. Mirando con seriedad a sus subordinados, el líder se acercó al que hizo la primera pregunta. «¿Aquella isla muerta, como lo dices, alguna vez fue el hogar del clan Uzumaki?», expresó sorprendiendo a sus subordinados. «Y si se preguntan cómo lo sé, bueno, yo estuve ahí el día en el que este fue destruido», finalizó con seriedad.
¿Quiere decir que ahí están ese tal Uzumaki Naruto? Cuestionó uno de los hombres. No lo creo, respondió. Entonces ¿por qué vamos? Preguntó el que aún estaba enfrente de él. Vamos a buscar pistas sobre a dónde pudieron haber escapado los supervivientes, ya que créanme cuando les digo que de ese lugar solo quedaron los cimientos, respondió. Y si de verdad creen que Yagura-sama no sabe de esto, eres demasiado ingenuo, declaró mientras miraba de reojo al que hizo la última pregunta y se alejaba. Capítulo 18. Mirando a su alrededor con cierta pereza, Inari buscaba algo en particular. ¿Qué buscamos, Nisan?, comentó Arasi con alegría mientras acariciaba con cuidado la cabeza de la zorrita que se encontraba recostada en su cuello. Estoy buscando moras, respondió aún mirando a su alrededor. ¿Qué son?, cuestionó con duda. Es una fruta, respondió viendo cómo Arasi volteaba a su alrededor con intriga. ¿Y cómo son?, cuestionó con una sonrisa. Son esferas pequeñas de color azul, explicó, aunque creo que no hay, agregó con cierto cansancio tras una hora de caminata. Mirando a su alrededor, Arasi vio algo similar a lo que describió su hermano. ¿Como esas?, preguntó señalando un lugar. Sí, murmuró antes de seguir a su hermano que se comenzó a acercar. Tomando unas cuantas moras, Arasi se sentó en el suelo antes de comer una y darle otra al zorrita que comió con gusto. Bob, hizo la zorrita dando a entender alegría mientras Arasi reía y Inari guardaba unas cuantas moras en una bolsa que llevaba consigo. Sin embargo, la zorrita se detendría de comer a favor de mirar a todos lados con sus orejas moviéndose en varias direcciones. ¿Qué pasa aquí, Chan?, preguntó Arasi antes de que ésta se bajara de su hombro y comenzara a correr en otra dirección. Aquí, gritó Arasi a punto de seguirla de no ser porque Inari lo detendría. Tenemos que seguirla, Nisan, protestó Arasi volteando a verlo. Espera, ordenó sosteniendo al niño más cerca. Mirando a su alrededor, Inari se mostró nervioso mientras poco a poco se movía junto con Arasi hasta que se colocó atrás de un árbol. Confía en tus instintos, recordó las palabras que le dijo su padre escondiéndose para que de inmediato apareciera una persona que no era nadie del pueblo. Estoy seguro de que escuche algo, murmuró antes de mirar al suelo donde había huellas en la hierba que conducían hasta cierto árbol. Tranquilizándose, Inari lentamente metió su mano en uno de sus bolsillos mientras comenzaba a alejarse junto con Arasi, el cual se apegó a su hermano. Era evidente que ese hombre no era alguien amistoso. Hay que ir rápido a la casa, se dijo el pelinegro aún avanzando, de no ser porque aquel sujeto apareció delante de ellos. Unos niños, comentó con duda. En esta isla no debía haber nadie. ¿Quiénes son ustedes?, dijo mientras entrecerraba sus ojos con peligro. Ya nos vamos, expresó Inari colocando a Arasi detrás de él y lentamente se alejaba aún con su otra mano en su bolsillo. Claro que no se percató de su error. ¿A dónde, chico? Aquí no hay nadie, cuestionó acercándose a ellos. Yo, tartamudeó antes de tragar con nerviosismo. Vendrán conmigo, ordenó antes de ver cómo el chico sacaba un kunai. No iremos contigo, expresó con fuerza. No te hagas el valiente, chico, le dijo acercándose, que podría ser una adolescente con un kunai. Mientras tanto, corriendo a toda velocidad por el bosque, la zorrita llegaría en cuestión de minutos a la casa. Bob, comenzó a hacer girando alrededor del grupo que se encontraba tranquilo en la sala. ¿Qué pasa aquí, Chan?, cuestionó el rubio levantando a la pequeña. Bob, siguió agachando las orejas y gruñendo mientras miraba a la salida. Mirando a la salida, el rubio alzó la ceja con curiosidad antes de que una extraña sensación lo recorriera Inari. Arasi pensó concentrándose un poco, sintiendo el chakra de sus dos hijos junto con el de un extraño, y no solo eso sino que alrededor de 20 más, colocando a gran velocidad a la zorrita sobre el sofá antes de salir a la misma velocidad hacia donde se encontraban sus hijos. Manifestando preocupación en su mirada, la peli negra miró al dúo de pelirrojas. Vamos con él, expresó Karin sintiendo las múltiples firmas de chakra a las afueras de la ciudad. Hay presencias desconocidas, agregó saliendo corriendo, siendo seguida por Tayuya. Mientras tanto, en el bosque el hombre se disponía a tomar a los niños. No te acerques, exclamó Inari lanzando un corte que hizo dar un paso atrás. No deberías jugar con eso, chico, exclamó el hombre con cierta ira. Solo dime quién más está en la isla y no les pasará nada, preguntó con amenaza en su tono.
Estremeciéndose ante el tono Inari estuvo tentado de ceder solo para salvarse a él y a su hermano. ¿Qué estoy haciendo? Se regañó ajustando su agarre sobre el kunai. Esto no es lo que debo hacer, agregó colocando a su hermano a un costado y aflojando un poco su agarre. Quiero que corras, le dijo con miedo y firmeza, que fue escuchada por el shinobi, que solo se rió un poco. ¿Qué te hace pensar que llegará muy lejos?, preguntó con algo de burla. Creo que yo puedo responder eso, respondió una voz tan fría como el acero detrás de él antes de ser sometido a una fuerte llave, con una de sus manos bloqueada en su espalda, con la otra tapándole la boca. Váyanse, ordenó el rubio, que por unos momentos abandonó su tono frío por uno más cálido, asintiendo rápidamente Inari, que aún sujetaba a Arasi, comenzó a caminar con dirección a la casa, aplicando una de las tantas lecciones que le enseñó su padre. Nunca corras, eso solo te hace más ruidoso y visible, sin embargo siempre mantén paso firme y constante. Mirando cómo sus hijos desaparecían entre los árboles, volvió su mirada a su cautivo. Querías atacar a mi familia, amenazaste a mis hijos. Susurró en un gruñido helado que estremeció a su cautivo, que con su único brazo libre comenzó a golpear el costado del rubio, que no se movió como si estuviera golpeando una piedra. No te hagas el valiente, le susurró soltándolo y en un rápido movimiento sujetar su cabeza y cuello, girándolo bruscamente, escuchando con morbo el crack que tanto esperaba. Ahora tú y tu grupo están jodidos, susurró agachándose con un brillo sádico en sus ojos. Apareciendo de entre los árboles, se paró frente al pequeño grupo. Oh, parece que es nuestro día, exclamó uno viendo al rubio, que claramente era el del libro bingo. Oh, será así, comentó el rubio con una sonrisa oscura y escondiendo una de sus manos. Eso lo creemos, exclamó uno sacando un kunai junto con los demás. Jejejeje. Se rió por lo bajo antes de mirar al trío. Este pensaba lo mismo, comentó sacando su mano, revelando una cabeza cercenada y escurriendo sangre. Ahora siguen ustedes, declaró soltando la cabeza antes de agacharse y recoger una rama, la cual no era más grande que un kunai, pero que sin embargo se vio rodeada por una tenue capa de chakra azul. Lanzándose a una velocidad casi cegadora, el rubio esquivó el ataque coordinado sin dificultad y durante el mismo salto lanzó un corte. No es más que una rama, sonrió uno, siendo imitado por sus compañeros, que miraron al rubio, que solo sonrió oscuramente antes de que el sonido de algo golpeando el suelo se escuchara por la zona. ¿Saben qué es lo bueno de un corte bien hecho?, preguntó mientras sus oponentes miraban hacia el suelo a su mano cercenada, que como si se tratase de magia comenzaba a arder. Que son realizados con tal finura que son capaces crear una fina capa que evita que sangren, explicó acercándose al grupo. Y seguro ya saben lo que viene, habló con malicia acercándose al grupo, que solo soltó un potente grito. Corriendo rápidamente a la dirección del grito, otro pequeño grupo se detuvo con horror ante la vista de tres cuerpos cortados en trozos pequeños, aunque lo que más asustaba era que estos no sangraban, como si la sangre nunca hubiera existido en su cuerpo. Oye, tú lo hiciste, cuestionó uno a la figura oscura que se veía al fondo. Sin obtener respuesta, hizo una señal a sus compañeros para que avanzaran. Date la vuelta, ordenó, creyendo que se encontraba de espaldas. ¿Y por qué no lo hacen ustedes?, cuestionó una voz que provenía de todas direcciones. Muy gracioso, se burló uno mientras se colocaban espalda con espalda formando un triángulo. Riéndose de forma oscura, la figura dio unos pasos adelante mientras otras más se manifestaban. Bonita formación, se burlaron las sombras mientras sacaban un kunai que se prepararon para lanzar. Miren arriba, exclamaron lanzando sus kunais, que para cualquiera serían fáciles de esquivar, de no ser porque tres kunais impactaron en sus cabezas desde arriba cuando se disponían a saltar, muriendo en el intento. Mientras a la distancia se observaban dos kunoichis pelirrojas, las cuales tenían a varios shinobis a sus pies con el cuello cortado. ¡Qué brutal!, se estremeció Karin mirando a la zona donde se encontraba el rubio. Bueno, si eso dices, alguien cabreó al idiota, comentó Tayuya limpiando la sangre de su flauta. Eso espero, susurró Karin con algo de miedo antes el cambio tan brusco en el chakra del rubio, de ser uno tranquilo, sereno y cálido, a uno completamente hostil y frío. Si deja de pensar y
Sentir eso, expresó Tayuya tocando el hombro de Karin, y mejor vamos por el imbécil principal, comentó sintiendo como ésta temblaba. ¿Está bien?, murmuró Karin concentrándose en encontrar al líder mientras evitaba mirar a donde estaba el rubio. Unos minutos después Tayuya miraba con una sonrisa a su cautivo. ¿Y bien imbécil qué haces por aquí?, preguntó Tayuya golpeando en el pecho al hombre. Eso no es de tu incumbencia, comentó mirándola con desafío. No es de tu puta incumbencia, se burló Tayuya antes de tomar una piedra y golpeársela en el ojo. Al final pendejo hablaras, declaró mirando a Karin la cual estaba temblando. No me jodas. Deja de ver allá y ayúdame aquí, le gritó a la ojirroja. Así perdón, se disculpó Karin acercándose a su hermana. Curiosos, dijo el hombre llamando la atención de ambas. ¿Están con él no?, preguntó con una sonrisa. No creo que eso sea motivo para sonreír, preguntó una confundida Karin mientras Tayuya ponía los ojos en blanco. Bien, no tengo tiempo para tus mierdas, dijo la mal hablada Tayuya sujetándolo del cuello. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo Naruto apareció. Llegas a tiempo idiota, declaró Tayuya tomando su flauta que empezó a acercar lentamente al ojo del tipo. No creo que sea necesario, explicó el rubio deteniendo su mano. ¿Que por qué?, le reclamó al rubio. Ignorando a la chica miró a su prisionero. Te envió el Mizukage, habló aunque era más como una certeza que una pregunta. Ja, mis encargos les faltaba mucho, se rió mirando al rubio a los ojos. No creas que conseguirán renacer, tú y los de tu clase estaban extintos y así debe mantenerse, declaró con convicción. ¿Y quién te dijo que buscábamos renacer?, le cuestionó acercándose y rompiéndole el cuello. Mirando la cabeza colgante de su ahora exprisionera Karin tragó un poco mientras Tayuya solo miraba al rubio. Nos debes una explicación idiota, amenazó Tayuya desatando el cadáver. Que se lo coman los animales, se dijo mientras refunfuñaba con mal humor. ¿Está bien Karin?, preguntó el rubio viendo a la chica que parecía querer vomitar. No, dijo Karin ante el mar de sensaciones que la recorrían que solo le daban ganas de vomitar. No pensé que volvería a sentir esto, pensó para sí misma tratando de calmarse sin éxito ante el recuerdo de aquel repugnante lugar junto a Orochimaru. Colocando una mano con suavidad sobre el hombro de la chica, el rubio dejó fluir un flujo tranquilo de chakra, aunque esto se siente suave, cálido, reconfortante. Disfrutó Karin cerrando los ojos disfrutando de la sensación. Todo estará bien, escuchó la voz de su madre mientras una suave sonrisa aparecía en su rostro y abría los ojos lentamente viendo al rubio el cual le sonreía. ¿Mejor?, preguntó con una cálida sonrisa. Mejor, contestó Karin con un pequeño rubor apareciendo en sus mejillas. Tosiendo sobre su mano, Tayuya llamó la atención de los otros dos. Bien, necesito dos explicaciones, preguntó sin decir groserías pero con un ligero brillo peligroso en su mirada. ¿No es lo que piensas Tayuya?, expresó el rubio viendo el brillo en sus ojos. El Kagura Shingan percibe hasta el más mínimo detalle de las emociones que se encuentran en ese momento, explicó con calma mientras comenzaba a caminar. ¿Algo así como un detector de mentiras?, preguntó Karin sorprendida e interesada alcanzando al rubio. Algo así, respondió. Lo único que sí te puedo decir es que tienes que aprender a controlarlo, comentó mirándola. Quiero creer que siempre la usas sin que te des cuenta, preguntó viendo a la chica asentir. Por lo general trato de suprimirlo, aunque cuando las sensaciones son abrumadoras es muy difícil, agregó abrazándose a sí misma ante el recuerdo de su estancia con Orochimaru. Asistiendo en comprensión, el rubio miró al frente. Bueno idiota, ¿y qué hacían los imbéciles aquí?, preguntó Tayuya llamando la atención del susodicho junto con la de Karin, cambiando su expresión tranquila por una más seria suspiro para sus adentros. Lo discutimos después, respondió mientras continuaban caminando. Sonriendo cálidamente, Tsunami colocó un suave beso en la frente de Arasí antes de con cuidado tapar a su hijo, antes de levantarse y caminar a la puerta, no sin antes dar un último vistazo a sus hijos. Descansen Souchis, susurró con cariño antes de salir. Mientras tanto, abajo en la sala se encontraban el trío de Uzumakis. Esto es demasiado expreso para sus adentros. Karin mirando al rubio sintiendo la tormenta de emociones que pasaban por su cabeza. Tal vez tenga que ver con él.
Alcohol, agregó viendo la botella de sake que éste sostenía, desconectando las sensaciones del rubio. Miró a su lado para centrarse en Tayuya. Tayuya es Tayuya, se dijo para tratar de entender la mezcla de ira, calma y preocupación que parecían rodear a Tayuya, que tal vez tengan que ver con su siempre noble vocabulario. Desconectándose de su hermana, se centró ahora en la figura de Tsunami, que terminaba de bajar las escaleras, abriendo sus ojos de sorpresa al sentir la calma de la mujer a pesar de la ola de preocupación que la rodeaba. Eso es increíble, comentó antes de continuar leyendo el pergamino del Kagura Shingan, que de momento le ha ayudado mucho. Acercándose a donde se encontraba su pareja, Tsunami se ubicó detrás antes de colocar sus brazos sobre sus hombros, antes de suavemente deslizarlos sobre su pecho dándole un abrazo. ¿Qué sucede, Naruto-kun?, le preguntó sintiendo la preocupación y duda que rodeaban a su pareja. No mucho, murmuró queriendo tomar un trago, acción que fue detenida por Tsunami. No creo que no sea mucho, comentó retirando la botella de su mano y colocándola a un lado. ¿Qué es?, preguntó nuevamente con calma. Soltando un suspiro pesado, el rubio miró de reojo a la mujer que ama. Los tipos que aparecieron hoy tenían órdenes del Mizukage para eliminarme, comenzó sujetando la mano de su pareja dándole un suave apretón. El problema en sí no es ese, estoy en el libro bingo con altas recompensas por cada uno de los pueblos ocultos, ya sea de matarme o capturarme, explicó con una mirada perdida. ¿Te están buscando?, preguntó con miedo en su voz. Sí, respondió en un susurro. Frunciendo el ceño en su lugar, Tayuya miró a Karin con una sola pregunta que hacer. ¿Orochimaru alguna vez mencionó algo?, preguntó seriamente y sin maldecir. Haciendo memoria sobre las reuniones que tuvo con el Sannin de la serpiente la pelirroja más joven, trató de recordar si alguna vez mencionó algo sobre Naruto. Kukuku, ese Uzumaki sabrá sobre dónde no meterse. Recordó que dijo en las últimas durante uno de sus delirios. Sí, respondió Karin sorprendiendo a Tayuya. Esa cabrón hijo de puta, gruñó la pelirroja. Ya veo, susurró el rubio con ironía siendo escuchado por los demás. ¿Qué quieres decir, idiota?, preguntó Tayuya. ¿Tiene que ver con tu ex compañero?, preguntó Tsunami comenzando a hilar cabos. Asintiendo con pesar antes la ironía burlona de la situación, miró a Tayuya. ¿Quién le diría que tratar de salvar a aquel que fue indirectamente responsable de su huida de Konoha sería la principal causa de un problema con el Sannin más sádico y retorcido de la historia? Mirando a la nada, Tayuya cerró los ojos recordando el motivo del por qué después de su casi muerte en aquella misión se mantuvo oculta, o más bien el único motivo por el que lo hizo. Solo se me ocurre una cosa que hacer, pensó Tayuya, conocedora de que solo había una forma de solucionar esto que no involucrara llegar a su puerta y ser asesinados. ¿Tienes algún plan?, preguntó al rubio. Fin de la temporada 1.